buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa que realizamos este día 30 de agosto con motivo de conmemorar el Día Internacional del Detenido Desaparecido y también por nuestro primer aniversario como campaña nacional contra la desaparición forzada. Esta conferencia la quisimos hacer acompañada de la Oficina del Alto Comisionado, el representante Javier Hernández, del periodista Miguel Ángel Granados Chapa. Desafortunadamente nos acaban de avisar, está muy delicado de salud. Él ya había confirmado que sí venía, pero porque está muy delicado no le es posible llegar, y lo primordial pues es su salud, y nosotros pues queremos que esté bien, pero manda sus saludos y una disculpa por no poder estar presente el día de hoy. Y bueno, estamos en la mesa también representantes de cada una de las organizaciones que formamos parte de la coordinación de la campaña. Valeria Moscoso, de la parte de acompañamiento psicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Héctor Cerezo, del Comité Cerezo México; representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Javier Hernández; Gabriela Hernández, del Comité Monseñor Romero, y su servidora Nadine Reyes Maldonado, del Comité de Encontrarlos. Y bueno, sin más, les damos la bienvenida y le dejamos la palabra al compañero Javier Hernández de la Oficina del Alto Comisionado. Muchas gracias, Nadine. Buenos días a todos. Santiago, como siempre, un placer encontrarnos en estos eventos. Como todos ustedes saben, el día de hoy estamos conmemorando, de manera muy respetuosa y por el recogimiento que esto supone, nos reunimos para rendir nuestra solidaridad a las víctimas de la desaparición forzada. Las víctimas de la desaparición forzada son esos seres queridos, ausentes, que sin embargo para sus familias están inevitablemente presentes. La desaparición forzada es tal vez una de las más terribles violaciones de derechos humanos, y hemos logrado a través de las últimas décadas visibilizarla, denunciarla, combatirla, pero no eliminarla. Y México tiene aún muchos pasos que dar en la ruta de resolver desapariciones forzadas que se remontan a varias décadas, y de implementar varias de las medidas, recomendaciones e instrumentos internacionales que están diseñados justamente para detener esta práctica. La Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada entró en vigor a finales del año pasado. La Convención dispuso que con 20 ratificaciones, su entrada en vigor era hábil. México fue el tercer país en ratificar la Convención. Por razones inexplicables, tal vez parte del anecdotario, la ratificación de México, depositada en la Secretaría General de Naciones Unidas y por lo tanto formalmente comunicada y sabida desde hace 3 años, apenas fue publicada la semana pasada en el Diario Oficial. Creo entonces que, al menos con ocasión de esta conmemoración, varios de los puntos pendientes, de los cabos sueltos, de los hilos que a veces no parecen importantes, tienen que ser visibilizados y puestos al día. Pero de nada nos sirven las normas si no encontramos a nuestros desaparecidos. Y para las familias eso es lo más importante. Porque la desaparición es, en el fondo, un delito permanente, un delito de curso permanente, que no tiene prescripción porque su propia continuidad en el tiempo no le permite prescribir, y porque el objetivo del desaparecedor es sustraer a la persona de la protección que el Estado de Derecho otorga a todo ciudadano. Y por eso es que somos tan, no solo
solo alertas, sino vocales y militantes en combatir esta práctica, porque es por excelencia la práctica en la cual los estados se deslegitiman y traicionan la raíz misma del pacto ciudadano. Hoy la memoria de quienes nos siguen acompañando está más que nunca presente en las familias, pero hoy los retos que México enfrenta en situaciones que no son las típicas situaciones de la definición internacional de la Convención sobre participación, autoría, aquiescencia y tolerancia de autoridades, sino también de esta sustracción de la vida de nuestros seres queridos por terceros actores. Ese México de hoy mira a este y otros actos que se realizan en otros lugares del país y en otros lugares del planeta de manera simultánea, mira sin declinar la expectativa de esa frase que en América Latina no es solo un eslogan, de verdad es una marca de esperanza. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Hoy todas las asociaciones que han caminado el rumbo de la soledad, porque ese es el signo de este camino, se unen y se encuentran con instituciones como la que yo represento para decir no más desaparición forzada, acción, medidas concretas. Esas medidas concretas no son descabelladas. En el caso de México se trata obviamente de avanzar a una ley general que defina la desaparición forzada, que la defina en el curso y en el canvas de los estándares internacionales y que rápidamente pueda ser a su turno llevada a las asambleas y congresos de cada estado para implementación. Supone también, aspiramos, que en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, México pondere y ojalá acepte de manera pronta la competencia del comité para conocer directamente el caso de desaparición y así poder entonces, en consonancia con el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desaparición forzada, el cual Santiago fue un integrante destacado, reforzar la vigilancia internacional sobre estos hechos. Y supone también, obviamente, la implementación de estándares y protocolos para los mecanismos de búsqueda urgente. Mecanismos de búsqueda urgente solo tendrán sentido si añaden en su lógica de funcionamiento a las víctimas, a los familiares, a las organizaciones. No habrá mecanismo de búsqueda urgente que genere confianza si no es transparente y si no es principalmente el motor en el cual las familias se encuentren y encuentren la respuesta estatal que todos esperamos y que ellos merecen. Dicho esto, de verdad agradecer la invitación. Hoy teníamos también un compromiso entre las ausencias que nadie señalaba, teníamos un compromiso con doña Rosario Ibarra, quien también se encuentra en una dolencia que le impide participar de estos eventos, pero todos con ella y con su historia y con su lucha nos sentimos más que solidarios, hermanados. Y con esas palabras, de verdad, agradecer la oportunidad, Nadine, y muy buenos días a todos. Para continuar, vamos a dar nosotros lectura a nuestro pronunciamiento como campaña nacional contra la desaparición forzada y bueno, le damos la palabra al compañero Héctor Cerezo. Muy buenos días, este es un pronunciamiento que hicimos de manera colectiva y también lo vamos a leer de manera colectiva. Y voy a empezar. Dice: 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, primer aniversario de la campaña nacional contra la desaparición forzada en México. El 30 de agosto del 2010, hace precisamente un año,
un conjunto de familiares, organizaciones de derechos humanos y sociales, lanzamos la campaña nacional contra la desaparición forzada en México. El motivo de esta iniciativa, la grave situación que se vive en el país, entre otras razones, por el incremento alarmante de casos de desaparición forzada. Como campaña nacional contra la desaparición forzada en México, hemos documentado del 2005 a la fecha 28 casos de desaparición forzada en contra de defensores de derechos humanos y 2 casos en contra de miembros de grupos insurgentes. Sin embargo, la desaparición forzada no solo es una estrategia dirigida en contra del movimiento organizado, sino se ha convertido en una política de Estado que en el actual contexto de militarización y paramilitarización puede afectar a cualquier persona. Los registros de prensa nos hablan de más de 3.000 personas víctimas de desaparición forzada y hasta la fecha existe un 100% de impunidad en todos estos casos. Actualmente no hay ningún funcionario del gobierno de ningún nivel que haya sido enjuiciado y sentenciado por el delito de desaparición forzada, e incluso las posibilidades de recurrir a instancias internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU se ven frustradas ante la negativa del Estado mexicano de reconocer su competencia. La negativa sistemática de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño de las víctimas de desaparición forzada, tanto en el periodo histórico de la llamada Guerra Sucia como en la actual política de seguridad implementada por el titular del Poder Ejecutivo, con el consecuente incremento de las desapariciones de personas, es un claro ejemplo de que no existe voluntad política para erradicar la desaparición forzada de personas. Elegimos el 30 de agosto porque en este día se conmemora en muchas partes del mundo, y especialmente en Latinoamérica, el Día Internacional del Detenido Desaparecido, gracias a la iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, federación que también forma parte de esta campaña. Los objetivos principales de la campaña nacional contra la desaparición forzada en México son: exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, exigir el castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen de Estado, contribuir a la denuncia y concientización sobre esta grave violación a los derechos humanos, así como desarrollar iniciativas concretas que aporten y acompañen la lucha de los familiares y organizaciones en contra de este crimen de lesa humanidad. La campaña actualmente está integrada por 63 organizaciones a nivel nacional, 24 personas a título individual y 13 organizaciones internacionales, las cuales se coordinan para poder desarrollar actividades conjuntas cuando así lo disponen. Durante este primer año, la campaña ha podido desarrollar diversas actividades para visibilizar este grave crimen. En agosto de 2010 presentamos el manual ¿Qué hacer en caso de desaparición forzada?, con un tiraje de 800 manuales y el cual se puede encontrar en Internet. El manual es una herramienta que proporciona una visión general de lo que podemos hacer ante esta grave violación de los derechos humanos. También hemos desarrollado diversos foros de análisis en los que se ha discutido la necesidad de legislar a nivel federal y estatal en materia de desaparición forzada en México. En el mes de marzo de 2011 hicimos público el informe sobre desaparición forzada en México 2011, el cual fue presentado ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU en su visita a México. En este informe denunciamos la grave problemática que existe en nuestro país respecto a la desaparición forzada y manifestamos nuestra preocupación por el abuso desmedido de las Fuerzas Armadas y policiales en contra de la sociedad en el contexto de la militarización del país y su responsabilidad en diversos casos de desapariciones forzadas. Creemos que dicho informe fue sumamente importante, ya que en sus recomendaciones preliminares el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas Involuntarias retoma parte sustancial de este. Del 23 al 30 de mayo de este año 2011 desarrollamos diversas actividades como marchas, talleres de derechos humanos y documentación, encuentros con familiares de víctimas de desaparición forzada, eventos culturales, foros y conferencias sobre la desaparición forzada en México, todo esto en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Estas actividades fueron realizadas en mayor o menor medida por las diferentes organizaciones que forman parte de la campaña, de manera simultánea en Veracruz, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Chiapas y Puebla.
El domingo pasado, 28 de agosto, en el Zócalo de la Ciudad de México, realizamos un evento político-cultural que llamamos Ni desapariciones ni impunidad, juicio y castigo, junto con una exposición gráfica titulada Desaparición forzada en México. Y este 30 de agosto les informamos que organizaciones que son parte de la campaña, en el transcurso del día, realizarán conferencias de prensa, actos políticos culturales, movilizaciones y volanteos en Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Puebla e Hidalgo, con el objetivo de hacer manifiesto la lucha contra la desaparición forzada en el país. Como campaña, este 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, es y debe ser para todos un día de reflexión y acción. Un día de condena y rechazo ante los gobiernos que no solo han mantenido en la impunidad a los responsables intelectuales y materiales de cometer estos crímenes de lesa humanidad, sino que continúan alentando esta aberrante práctica como una política de Estado para mantener, mediante el terror, el control sobre la sociedad y el pueblo organizado. El 30 de agosto es un día emblemático para recordar, no olvidar y no perdonar a los perpetradores de estos crímenes, así como también para dignificar a nuestros detenidos desaparecidos, para seguir luchando por el juicio y castigo a los responsables y para lograr garantías de no repetición de este crimen de lesa humanidad. Por último, como campaña nacional contra la desaparición forzada, estas son nuestras exigencias al Estado mexicano. Primero, que el Estado presente con vida a todos los detenidos desaparecidos de ayer y de hoy. 2. Que el Estado, con participación activa de la sociedad, promulgue una ley general contra la desaparición forzada de personas, a fin de que se garantice la prevención, sanción y erradicación de la práctica de la desaparición forzada de personas y contemple asimismo medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño a las víctimas de esta grave violación de los derechos humanos, incluyendo a las víctimas indirectas. 3. Que el Estado reforme el Código Penal Federal y los códigos penales estatales para armonizar el tipo penal de desaparición forzada a lo que dicta la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU. 4. Que el Estado reforme la Ley de Amparo para que el Estado garantice a toda persona la disponibilidad de un recurso judicial efectivo de protección y acceso a la justicia en casos de desaparición forzada. 5. Que el Estado asuma sus obligaciones en materia de investigación de los hechos, sanción de los responsables y reparación integral del daño para que las víctimas de desapariciones forzadas y otras violaciones graves de los derechos humanos durante el periodo llamado Guerra Sucia, adoptando medidas simbólicas, jurídicas, económicas y políticas para garantizar la satisfacción de las expectativas de justicia transicional en el país y el combate a la impunidad. 6. Que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción en casos de desaparición forzada de cualquier persona a fin de combatir efectivamente la impunidad que priva en estos casos. 7. Que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de desaparición forzada de las defensoras y defensores de derechos humanos, así como las amenazas, hostigamientos y ataques contra defensores y defensoras de personas desaparecidas, a fin de combatir efectivamente la impunidad que priva en estos casos. 8. Que el Estado establezca un protocolo de investigación, documentación y cooperación de carácter urgente que dé respuesta inmediata a los casos de personas reportadas como desaparecidas, que contemple la coadyuvancia de los familiares y sus organizaciones en los casos necesarios.
9. Que el Estado establezca un registro público nacional de personas desaparecidas forzadas cuyo diseño, implementación y seguimiento cuente con la participación de la sociedad civil a fin de que no se sustraiga de sus obligaciones y se cuente con un control estadístico y transparencia sobre esta situación. 10. Que el Estado implemente una instancia especializada encargada de realizar la búsqueda de personas desaparecidas, así como de un órgano independiente e imparcial que permita resguardar y proteger las muestras de ADN de aquellos familiares que otorguen su consentimiento al respecto, a fin de crear un banco de ADN que sea útil para la búsqueda y registro de los casos de desaparición forzada. 11. Que el Estado establezca protocolos de actuación más efectivos en materia de investigación de los hechos y persecución de los responsables de este delito. 12. Que el Estado destine mayores recursos a la capacitación y contratación de personal calificado, así como recursos y herramientas especializados para la investigación de casos de desaparición forzada de personas y establezca un fondo de contingencia social para las familias que queden en el desamparo. 13. Que el Estado sancione efectivamente y en la jurisdicción ordinaria a los elementos de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de desaparición forzada en el actual contexto de militarización de la seguridad pública. 14. Que el Estado reconozca a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, contemplado en el artículo 26 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, a fin de reforzar el entramado de protección internacional de los derechos humanos de toda persona en caso de desaparición forzada. 15. Que el Estado cumpla de manera puntual, integral y sin demora todos y cada uno de los puntos resolutivos de las sentencias internacionales en que se condena a México por violaciones probadas de los derechos humanos, sin que ninguno de los poderes de la Unión ni de las entidades federativas se sustraiga del acatamiento de sus respectivas obligaciones internacionales. 16. Que el Estado acepte las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU. Atentamente, por la presentación con vida de los desaparecidos, juicio y castigo a los responsables. Coordinación de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, Comité Cerezo México, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, Comité Monseñor Romero, Comité de Familiares de Amigos y Secuestrados Desaparecidos Asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario AC y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM. Muchas gracias. Y hay alguna pregunta de los medios o del público que quiera hacerle a los compañeros que estamos en la mesa. Sí, se hablaba de que del 2005 a la fecha ha habido 28 personas desaparecidas. Me gustaría saber si tienen el dato en qué estados y qué corporaciones han sido acusadas de estos hechos. Además, ¿cómo convencer a un Estado mexicano que garantice la protección de los defensores de los derechos humanos si ellos mismos han acusado, han asociado a los defensores de los derechos humanos de ser comparsas del crimen organizado, ¿no? El propio secretario de Marina se acusó de esta forma. Bueno, los datos concretos los puedes encontrar en el informe sobre desaparición forzada en México 2011, que está en la red, está en la página de Hasta Encontrarlos, también está en la página del Comité Cerezo México, y ahí hay un cuadro donde vienen los 30 casos documentados y viene en qué estados fueron, a qué organizaciones pertenecían. Y lo interesante de ahí es que la mitad de esas personas, por ejemplo, eran dirigentes de organizaciones sociales. El 57%, si mal no recuerdo, eran dirigentes de organizaciones sociales, y el resto pertenecían a organizaciones sociales, pero no tenían puestos de dirigencia. Entonces ahí lo puedes encontrar en la red, es algo público. Y respecto a la segunda pregunta, efectivamente lo que estamos viviendo es una política a la par de la desaparición forzada de criminalización hacia los defensores de derechos humanos, sobre todo cuando estos defensores de derechos humanos están documentando, están denunciando que policías o el ejército o grupos paramilitares están desapareciendo personas, no como un accidente, sino como una política planeada y sistemática por parte del Estado
tanto para sustraer de la propia sociedad a defensores de derechos humanos y luchadores sociales, pero incluso también como una política de combate en contra de la delincuencia organizada. Entonces nosotros decimos que ninguna persona puede, por ningún motivo, puede sufrir la desaparición forzada, ¿no? No hay ninguna justificación ética, moral, jurídica para que una persona sea sustraída de la justicia. Buenos días. Sobre el tema, bueno, la desaparición forzada o la conmemoración tiene una relación de desapariciones políticas, ¿no? Forzadas por motivos políticos, pero en el contexto actual en el que organizaciones como FUNDEC, por ejemplo, y otras organizaciones han registrado cantidad de desapariciones forzadas que no tienen necesariamente motivos políticos, pero sí hay la participación de autoridades de seguridad pública. O sea, en este contexto, me gustaría, Javier, si nos pudieras ver cómo, pues sí, o sea, qué mecanismos pues, se podrían dedicar pues, para resolver este problema que combina dos problemas, ¿no? Se habla de desaparición política, pero otro también que puede estar vinculado con el crimen organizado. O sea, ¿cómo está México? ¿Cómo ve la ONU a México en esta condición tan particular? Y por otro lado, exactamente, o sea, el tema de la voluntad política, porque las recomendaciones vienen desde el caso de la ciudadanía, desde las bases de datos del campo algodonero, ¿no? La ONU lo ha hecho. ¿Qué avances han encontrado el gobierno para eso? Gracias. Tú mencionas dos, yo diría que hay tres problemas, ¿no? El primer núcleo es el núcleo clásico, desde donde las definiciones jurídicas internacionales se han construido y se han forjado, que es la acción del Estado y funcionarios del Estado, y o la aquiescencia o tolerancia del Estado a esas acciones. México tiene una particularidad, que es que hay desaparecidos, personas ausentes, en las cuales el motivo político no es evidente o no existe, pero la posibilidad de que autoridades o tolerancia de las autoridades haya permitido esa desaparición está vigente. Es el segundo plano que tú pones. Pero hay un tercer plano que es el más complicado, que es que sin motivo político e inclusive sin potencial tolerancia o aquiescencia de las autoridades, hay personas, sobre todo lo vemos en el norte, y aquí está Luisa para testimoniarnos, Norma presente, y que no tienen que ver necesariamente con esos asuntos, pero que frente a la anomia de las autoridades por no responder, por no ser atentos al reclamo ciudadano, y inclusive en el tortuoso camino de las familias cuando empiezan a ellas mismas a proveer datos, empiezan a encontrar que aunque las autoridades no estuvieron concertadas en el origen, empiezan a concertarse para ocultar la información, no moverla, venderla o tramitarla bajo cuerda con los autores, y entonces es esa impunidad subsecuente la que también deja en la desprotección a las víctimas, y esta vez las víctimas son tanto los ausentes como las familias. Entonces es complicado, si es que lo ponemos en puro y más estricto sentido de la definición, incorporar este tercer grupo a la definición, pero en las pruebas y en la documentación de los casos en los cuales se empieza a ver cómo las autoridades se corrompen, ¿no? Y cómo se concilian con los perpetradores, podemos establecer también entonces, en la medida en que el delito es un delito continuado, la responsabilidad estatal. Entonces, en ese sentido, aun cuando en el caso por caso, en algunos casos es más evidente, en otros no estamos en capacidad de señalarlo con todas sus letras, todos tenemos una expectativa legítima, irrenunciable, y desde la perspectiva del Estado esto es indelegable, de proveer de seguridad y proveer de justicia. A la segunda parte de tu pregunta sobre, bueno, es un problema de voluntad política, todos sabemos, los que llevamos un
cierto tiempo en la lucha por los derechos humanos, que la voluntad política no es un capital fijo, es un capital móvil. Podemos comenzar con poco y tenemos que incrementar acciones para que esto a su turno se abra paso. Saben también las propias familias y las organizaciones que tenemos que insistir en denunciar las políticas, la falta de acción, pero también tenemos que insistir en generar los conductos y las relaciones con esas autoridades que sí pueden ser atentas y dar respuesta y abrir espacios de transparentación de aquello por lo que estamos luchando, que al final es justicia. Como en todo, dicen algunos, los buenos somos más, pero en este campo de la desaparición forzada es bien difícil encontrar a los buenos, pero cuando los encontramos tenemos que protegerlos y cuidarlos como si fueran de nuestro propio campo. Algunas de esas experiencias están en nuestro radar, algunas cosas han avanzado, pero avanzan por excepción, y ese es el problema. Es decir, lo que tiene que ser la regla es que el Estado y sus autoridades tienen por regla que ser proactivos, tienen que salir al frente, tienen que no esperar que nosotros llevemos los expedientes a sus escritorios, sino tienen que estar en el campo, delante de nosotros y llamándonos a nosotros para ponernos al tanto. Pero esa es la excepción. La regla, al contrario, son las familias las que están incansablemente buscando los datos, haciendo las llamadas, gastando su dinero, en realidad invirtiendo sus vidas en la búsqueda. Y mientras no encontremos esa actitud, obviamente tenemos todas las razones para estar insatisfechos por la respuesta estatal. Pero, insisto, la respuesta estatal global es deficiente, pero la construcción política de voluntades es un campo móvil donde nosotros tenemos que poder saber poner los hitos. Creo que los 18 puntos puestos hoy en la mesa son una base realista, son una base factible. Hablar de bases de datos, hablar de participación de las familias no es tirado de los pelos. En pleno siglo XXI llevamos en algunos países de América Latina claramente 20 años de experiencia de hacerlo. Hay cosas que en México todavía no se han abierto campo, pero seguramente van a seguir abriéndose campo al calor y a la luz de iniciativas como esta campaña. Por ejemplo, no tenemos en sociedad civil, no tenemos capacidades propias para la investigación antropológica forense, no las tenemos. Es probable que tengamos que plantearnos eso como un reto propio para la coadyuvancia en los casos. Todos sabemos, muchos conocemos el rol histórico que ha tenido el equipo argentino de antropología forense en los procesos en Argentina, y luego como vanguardia de excelencia tanto en las metodologías, es decir, participación de las familias, conocimiento, transparencia, como en la definición de los patrones. Y en mi propia experiencia y con los amigos del equipo argentino de antropología forense hemos facilitado, creado y auspiciado semilleros. El equipo de antropología forense de Guatemala es parte del semillero del equipo argentino. El equipo de antropología forense peruano es parte de ese semillero, y así por el estilo. Entonces es probable que no solo debamos insistir en esto, sino también debamos voltear hacia nuestras propias filas y empezar a discutir cómo abordar los retos de los siguientes años, y también dotarnos de nuevas y mejores herramientas para no solo hacer la defensa política, la denuncia penal, sino la coadyuvancia en cada uno de los procesos. Yo vengo representando a SUNDES y traigo el último pronunciamiento para el día de hoy con los puntos que se presentaron ante el secretario de Gobernación y pues lo que ha quedado pendiente relacionado con SUNDES. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a cerrar aquí.